para eso quiero remontarme un poco a la época de nuestros antepasados. ¿De quién puede ser, Luis? De uno que tú conoces y que ha influido para que muchos de nuestros apellidos no tengan las particularidades de la lengua con la que se nació en este lugar de América. Que no sabían si era portugués o era español, pero al final le dieron la cantidad de dinero para que hiciera su viaje. A Colón. Por eso. Todo lo que tenía que decir para que llegue. Bueno, básicamente la idea es que cuando nuestro colega salió de esa parte del continente europeo, desconocía lo que podía encontrar. No lo hizo en forma de científico, pero sí empíricamente en el contexto que encontró un nuevo continente, en el cual, además del continente, se encontraron nuevas especies, llámese de la parte de fauna, llámese de la parte vegetal, e incluso nuevas formas de comportamientos humanos, de organizaciones, culturas. Todo eso se descubrió. Y eso se encierra dentro del trabajo, Luis. Sí. Exploración. Quiere decir que no sabíamos lo que íbamos a encontrar, sin embargo, exploramos. Lo mismo le sucedió a nuestro otro colega, que ignoro cómo lo determinó, pero lo cierto es que él descubrió que las temperaturas del agua de mar frente a nuestra costa eran más frías. Y por lo tanto le dieron inicialmente el nombre de la corriente de Polo. Si nos remontamos a una época más cercana, empíricamente también, lo que les puedo decir, de repente 5 o 10 años atrás, ¿no? Nos indicaron, consume uña de gato. Pero eso fue algo empírico. No sabían lo que iba a encontrar. De repente desconocían los compuestos químicos que conllevaban a que den las particularidades que nosotros conocemos actualmente para uña de gato, por ejemplo, para la circulación de la sangre. Todo eso se ha encerrado dentro del trabajo exploratorio. E incluso, si nos remontamos un poquito más a la historia, quizás los primeros colegas comenzaron a hacer sus mezclas de materiales para poder hacer sus primeros chips. Al comienzo no sabían con qué iban a trabajar y de repente tuvieron que hacer prueba y error. Lo desconozco en este momento. ¿Ya? Pero todo eso conllevó a que estuvieran justo en este nivel. Desconozco lo que encuentro, desconozco lo que estoy hallando, pero sin embargo puedo encontrar algo que me va a servir. Ahora, este nivel de por sí aparentemente no nos sirve para nada, aparentemente, ¿ya? Pero nos conlleva a otro nivel en el cual nosotros podemos comenzar a identificar que existe una variable, existe otra variable. Y de repente no estoy pensando en qué me afecta, si tienen una relación directa o inversa o exponencial o como ustedes quieran denominarlo, simplemente existe. De repente, a ver, ¿cómo les doy un ejemplo en este caso? De repente tengo ventilación, tengo de repente un número de personas o tengo personas, pero no estoy observando de repente si hay una relación entre ellas, simplemente digo población, ventilación. De repente veo a algunas personas que como en este momento tienen sus equipos, llámese computadoras, pero no me estoy preguntando si las computadoras nos ayudan a poder captar más información en este momento de lo que yo estoy tratando de transmitirles. Simplemente existen ahí las barreras. En este caso, la tenencia de equipos, la presencia de los seres humanos que estamos en este ambiente o la ventilación, pero no encuentro ninguna relación. Simplemente las encontré y ahí van. Pero llega un momento en el cual yo quiero comenzar a saber qué velocidad me está dando este equipo. ¿Cuáles son las características de los equipos que ustedes tienen a disponibilidad? ¿Cuál es la utilidad para el desarrollo de esta sesión? Si yo pudiese haber empleado lo que vienen a hacer los programas estos de PowerPoint, de repente, ¿cómo podía hacer posible que ustedes no solamente vieran lo que yo muevo el bolígrafo o el pulmón, sino hacer accesible a ustedes visualmente también una información? ¿Cómo llegar a ustedes? Todo esto, ¿cómo está? ¿Vienen con una cara de agotamiento? Y yo hoy día sí estoy
Huarache, por si acaso, no estoy agotada. Y eso gracias a la arquitecta, que nos fuimos a hablar. Desde invitado o invitada del norte de hasta comida, ¿ves? Y a ese nivel lo llamamos correlacional. Quizás veamos que de alguna manera esta cambia, pero no me interesa en sí las causas por las cuales está modificada. Y me interesan sus cantidades. Simplemente está ahí. Estamos haciendo un recuento de las actividades que hemos realizado. Y las dudas que tengamos, pues ya las hablamos. Ya tenemos 4 horas. Maravillosas 4 horas. Pero eso solamente nos denota una existencia. Si nosotros queremos avanzar un poco más, ¿cuál puede ser ese siguiente nivel en el cual dejamos de ser cualitativos y pasamos a un nivel en el cual se nos va dando información de cantidades? Lo sabemos, ¿cierto? Y ese nivel es el que nos permite decir cuánto de X, cuánto de Y. Y ese nivel lo hemos llamado descriptivo. Sí, correcto, Diego, más alto. Descriptivo. Muy bien. Quiere decir que estamos determinando ya cuantitativamente lo que está sucediendo con esas variables. De repente en nuestros equipos, sus velocidades para transmisión de datos, de repente cuánto de información puedo guardar en mi disco duro, cosas por el estilo. ¿Y nos interesan a nosotros? Sí, porque les doy una anécdota. Hace años, cuando recién empezaron los equipos en nuestro país, década del 80, yo compré una, ¿cómo se llama esa? ¿De las Apple? No, las otras, las que son como primas de las Apple. Que eran para casa todavía. Bueno, pero era prima de las Apple, ¿no? La puse en mi cama, en mi casa, ¿y cuál fue el problema? Que en aquella época no tenía un programa que fuera amigable para todas las máquinas a las cuales yo podía acceder. Indudablemente tuve que venderlo. Y entonces en aquella época la vendí y con eso compré una compatible. Una de todas las sangres. ¿Entienden? Entonces, una que era de esas de que las ponían aquí en Wilson. Gracias, no recordaba el término. Por eso les dije de todas las sangres. ¿Ya? O de todos los cables, como quieran llamarlo. Total, mi esposo me dijo, no, solamente que sea de estas características. Pero ni él ni yo consideramos en aquel periodo de que los programas iban a ir mejorándose y que por lo tanto teníamos que pensar en equipos de mayor capacidad para sus memorias. O sea, fíjense cómo en ese momento, en la parte inicial éramos solamente esto, teníamos las variables, pero no las cuantificábamos. Pero en ese momento sí es necesario cuantificar. Por ejemplo, para el caso de ustedes, están en un mundo de comunicaciones, de tecnologías de información. Esto es importante, cuantificar. Ya no es solamente de muy agradable, muy desagradable, o muy veloz o menos veloz. Y es un mundo en el cual tenemos que decir a cuánto considero muy veloz, a cuánto considero menos veloz, o lento. Como dicen los chicos, lento, ¿no? ¿Han escuchado ese término? Lento. Hay otro que utilizan los chicos, cuando recuerdo se lo voy a decir. Bueno, pero eso solamente indica entonces cantidades. Y en estos niveles de investigación hay otros que se preocupan que dicen, oye, está bien, ya he cuantificado cuánto cambia esta velocidad, cuánto de repente esa temperatura está afectando esta velocidad, pero yo quiero saber cuánto de esta variable, cómo esta variable está afectando a la otra. ¿Cómo? Por lo tanto, empiezo a preguntarme, ¿qué sucede acá? Explicativo. Quiere decir que trato de encontrar las causas que me determinan los cambios de la otra. Y por eso en este momento comenzamos a hablar. Variable independiente, y usualmente variable dependiente. Por eso es que nosotros, cuando trabajamos, usualmente decimos y en función de
yo no entendía en pregrado, por si acaso, pero el tiempo me tuvo que ir dando de talones de oreja y tuve que aprender. Esto necesita espacio acá, ¿ya? Entonces, cuando sucede esto, yo digo, ¿cómo los cambios de esta están afectándome los cambios de acá? ¿Ya? Si nos remontamos un poco a la historia, recuerdo que en los primeros equipos nos decían mucho, y aún ahora, ¿no? Nos decían, necesitamos que la habitación para esas tremendas computadoras que existieron en la década del 60, porque en el 69 fue que hemos llegado a la Luna, algunos todavía no habían nacido, son muy jóvenes, ¿no? Pero otros sí habíamos nacido, ¿ya? En ese periodo nos decían, la temperatura de alguna manera va a afectar el funcionamiento del equipo. Funcionamiento del equipo. Y eso hasta ahora es verdad, porque si no, ¿por qué nos están vendiendo estos, cómo se llaman? Esos ventiladores para las computadoras. Los coolers. En otras palabras, los enfriadores. Es como cuando nos dicen los USB y después dicen ahí en la tarjetita, disco extraíble. Pero nosotros decimos los USB. Nos hemos acostumbrado. O sea, todo esto en realidad guarda una relación. Y el explicativo tiende a decir, ¿por qué este está afectando a este? Esa es la necesidad. ¿Ya? Ahora, si ya hemos desarrollado las causas que conllevan a tales modificaciones, ¿cuál es el siguiente paso? Si continúo teniendo la variable X y la variable Y, el siguiente paso puede ser este, en el cual lo que ocurre es que de repente, le voy a hacer solamente una línea recta, ¿no? Veo una tendencia que de repente cuando yo tome los datos, de repente, ¿de qué puede ser? De temperatura. Sin tiempo de vida me imagino que esto debe de bajar, ¿no? A mayor temperatura debe de bajar esto. Si yo aumento la temperatura en el caso de los equipos, ¿esto baja? Ayúdenme con esto. Si yo aumento la temperatura en la cual hago funcionar el equipo, ¿el tiempo de vida del equipo va a bajar? ¿No le afecta la temperatura? Sí, pero no le baja el tiempo de vida. ¿Qué le afecta? Si no es tiempo de vida, ¿a qué le está afectando la temperatura? Va a subir el tiempo de vida. Aumenta el tiempo de vida. El tiempo de vida es la duración del equipo. Claro, la duración del equipo. ¿Aumenta el tiempo de vida con la temperatura? A menos temperatura, no aumento de... Exacto, a eso quería llegar. O sea, si aumenta la temperatura, disminuye. el tiempo, a eso quería llegar. O sea, voy a hacer una cosa por el estilo, ¿ya? El tiempo de temperatura más, mi tiempo de vida es más. Temperatura más, mi tiempo de vida debe ser acá, ¿no? Mi temperatura baja, mi tiempo de vida